Para animar a mi hermana adoptiva deprimida, Sienna Evans, mis padres, Charles Evans y Lila Evans, no se atrevieron a mostrarme demasiado afecto, llegando incluso a encerrarme en un cuarto oscuro más de 700 veces, todo con tal de verla sonreír. Al principio sentían remordimiento por ello. Aún así, con el tiempo, incluso mi hermano más cariñoso, Rylan Evans, llegó a considerarlo algo perfectamente normal. Solo cuando la depresión de Sienna empezó a mejorar, reuní el valor para suplicarles de rodillas que sellaran ese cuarto oscuro. Sin embargo, en la fiesta de cumpleaños de Sienna, bastó con que me presentara con mi única camiseta para que ella se conmoviera y les preguntara a Charles y Lila si yo no la apreciaba. Charles, Lila y Rylan la consolaron al tiempo que me arrojaban de nuevo a ese cuarto a oscuras. Claire, eres su hermana mayor. Debes ser más comprensiva con los sentimientos de tu hermana. Si hubieras elegido algo más bonito, Sienna no se habría sentido mal. Ya estás acostumbrada, ¿verdad? Me acurruqué en un rincón, abrazándome a mí misma en silencio. Después de un tiempo, finalmente me dejaron salir, recordándome que debía ser más comprensiva con los sentimientos de Sienna, pero yo los miré con la mente en blanco. Lo siento, pero ¿quiénes son ustedes? La pareja de mediana edad frente a mí se quedó inmóvil un instante, sorprendida por mi pregunta. Su desconcierto se convirtió rápidamente en impaciencia. Claire, deja de bromear y sal de una vez. Tu hermana quiere que le prepares uno de tus cupcakes, así que hazlo. Al escuchar la palabra hermana, de pronto mi cabeza palpitó como si la atravesaran agujas. Pasaron por mi mente infinidad de imágenes, todas borrosas e inciertas, pero había algo seguro. Esos recuerdos eran probablemente muy dolorosos. Afuera, la gente seguía insistiendo y su barullo me hacía sentir cada vez peor. No tuve más remedio que avanzar con cautela hacia la puerta, pero en cuanto me alcanzó la luz, grité sin poder contener. Al hacer contacto con el exterior, mi piel ardía como si estuviera en llamas. Retrocedí aterrada y entonces escuché la voz de un hombre joven. Claire Evans, ¿qué pretendes? ¿No decías que odiabas estar en el cuarto oscuro? Ahora te dejamos salir y haces un espectáculo. Sal de una vez. No hagas que Sienna se moleste. Al igual que la pareja de antes, este hombre también me miraba con impaciencia. Mi cuerpo entero temblaba y no podía responder. El mundo exterior parecía demasiado grande, demasiado imponente, y algo dentro de mí decía que cruzar esa puerta no traería nada bueno. Esa sensación abrumadora de terror fue apagando a medida que acaba, abrazándome a mí misma. Fue entonces cuando escuché otra vez la voz de una chica. Sonaba herida, con un matiz de tristeza. Papá, mamá, Rylan, ¿todavía no han conseguido que Claire salga? Es todo por mi culpa, por ser tan terca. ¿Claire sigue ahí porque está enfadada conmigo? Claire, lo siento, sé que he estado mal. ¿Podrías salir, por favor? La oí llorar. Las 3 personas que habían sido tan duras conmigo corrieron a consolarla, hablándole con una dulzura 100 veces mayor que la que me dirigían a mí. Sienna, no te preocupes tanto. No es tu culpa. La que está siendo difícil y haciendo un berrinche es Claire. Tú eres una chica valiosa. ¿Por qué tendrías que disculparte con alguien así? ¿Alguien así? ¿Se referían a mí? Me llevé la mano al pecho, sintiendo un dolor sordo. ¿Acaso sentía tristeza por lo que decían de mí? Pero realmente no podía recordar nada. Era como si un velo cubriera mi pasado, confuso y borroso. A ellos no les importaba lo que yo pensara. Se centraban en consolar a su preciada hija. Oí sus pasos alejándose, llevándosela, pero de pronto una mano grande sujetó mi brazo. Claire, ¿cómo te atreves a hacer que Sienna recaiga? Eres demasiado cruel para ser mi hermana. Sal inmediatamente y discúlpate con Sienna. Era la voz del joven de antes. Me llamó su hermana, pero me trataba más como a una enemiga. Antes de que pudiera reaccionar, él perdió la paciencia y se acercó, intentando llevarme hacia la puerta. Sentí pavor e instintivamente me aferré a la mesa, sin querer moverme. No, por favor, no. Él suspiró con impaciencia. Y ahora te asustas. Antes no parecías tan frágil. Intentó seguir llevándome hacia la puerta. Me aferré con fuerza a la mesa, sintiendo un dolor en los dedos, pero no podía soltarme. Basta. Si vuelves a molestar a Sienna, habrá consecuencias. Aquel hombre que decía ser mi hermano perdió la paciencia y me empujó hacia atrás. Como yo seguía gritando, intentó hacerme callar con un gesto brusco. Me moría de miedo al acercarme a la puerta, y mi cuerpo entero temblaba. En un arranque de valor que ni yo misma conocía, le mordí la mano con fuerza. Él soltó un grito y me dejó ir. Me escabullí, gateando de nuevo hasta la esquina. Vaya, Claire, sí que sacaste los dientes, rió furioso. En la oscuridad, alumbrado por la tenue luz de su teléfono, hizo un gesto amenazante en mi dirección. No tienes ni un poco de clase para ser de la familia Evans. ¿Cómo te atreves a morder a alguien? ¿No eras tú la que suplicaba de rodillas que no te encerraran en el cuarto oscuro? ¿Y ahora te comportas así? ¿Todo porque no quieres disculparte con Sienna? Me quedé en silencio, aturdida. Pensé, ¿de verdad estas personas son mi familia? Creía que la familia debía apoyarse y vivir en armonía, o a lo sumo volverse desconocidos entre sí. Pero esto, me encerraban, me golpeaban y me gritaban. Ni siquiera se detenían cuando me arrodillaba para rogarles. ¿Qué era yo para ellos? ¿Hija, hermana o enemiga? Un escalofrío recorrió mi cuerpo al no encontrar respuesta. Al no decir nada, Rylan se enfureció aún más. Bien, si no quieres salir, quédate ahí para siempre.
siempre, no me importa. Cerraron la puerta con firmeza, dejándome nuevamente en la penumbra. El silencio era profundo, envolvente, apenas roto por mi propia respiración. No sabía cuánto tiempo había pasado, pero un malestar en el estómago me recordó que hacía mucho que no comía. Nadie me había traído alimento, lo cual explicaba por qué estaba tan hambrienta y me dolía tanto el estómago. Me golpeé el brazo contra la puerta, rogando por que alguien me rescatara. Era un movimiento que parecía haber repetido cientos de veces. Aún así, la puerta no se abrió, incluso después de que mis fuerzas se agotaran. Aquel lugar se sentía como una prisión construida solo para mí. El tiempo pasó hasta que mis labios se agrietaron y me quedé casi sin fuerzas. Cuando por fin oí el chasquido de la cerradura, una mujer vestida con sencillez entró alumbrando con una linterna tenue. Su rostro se llenó de compasión al verme. «Señorita Claire Evans, ¿le duele el estómago otra vez? Le traje medicina y un poco de avena. Será mejor que lo coma rápido antes de que el señor Ryland Evans y los demás se enteren». Mientras hablaba, colocó una bandeja frente a mí. Sobre ella había medicina para el estómago y un cuenco de avena caliente. Tragaba saliva al ver aquello, y aunque la mujer me resultaba familiar, la observé con cautela. «¿Quién es usted y por qué me trae comida?». La mujer abrió mucho los ojos, incrédula. «Señorita Claire Evans, ¿no se acuerda de mí?». Asentí ligeramente y le expliqué que, al parecer, había perdido la memoria. Su expresión de preocupación se intensificó. Si no me hubiera dicho que se llamaba Nora Haven, la ama de llaves, habría pensado que era mi verdadera familiar. Al fin y al cabo, quienes me encerraban en ese cuarto oscuro ni siquiera me veían como una persona, mucho menos se preocupaban por mí. Le di las gracias a Nora y tomé la medicina. Luego me bebí la avena a grandes cucharadas. Era solo avena sencilla, pero no sabía cuánto tiempo llevaba sin comer. «Vaya con calma, hay más en la cocina si lo necesita». De veras no entiendo qué tienen en la cabeza el señor y la señora Evans. ¿Cómo pueden tratar así a su propia hija?, dijo Nora, mirándome con indignación ante tal injusticia. Gracias a ella me enteré de la historia de la familia Evans. Era como algo sacado de una telenovela. Mi nombre era Claire Evans y yo era la hija biológica de esa familia. Al nacer, me intercambiaron con Sienna. Me encontraron y me trajeron de vuelta cuando tenía 10 años. Al principio, Lila, Charles y Ryland se sentían culpables por haber perdido tanto tiempo a su hija de sangre, pero Sienna desarrolló depresión por temor a ser abandonada y eligieron sacrificar mi felicidad. Me quitaron la gran habitación que en un inicio era para mí, y pese a ser su verdadera hija, le decían a todo el mundo que yo era la adoptada. Siempre me acusaban de molestar a Sienna, y para contentarla, mandaron construir ese cuarto oscuro para castigarme. Nora apenas había comenzado a trabajar ese año para los Evans. Aún así, había visto varias veces cómo me encerraban en esa habitación. Cada vez yo les suplicaba que no lo hicieran, pero a la familia Evans nunca les conmovieron mis ruegos. Siempre sintió pena por mí. ¿Pero qué podía hacer una empleada contra la voluntad de sus jefes? Señorita Claire Evans, usted hizo de todo para agradarles. Se preocupó mucho por sus asuntos. No merecía ese trato, dijo Nora, casi al borde de las lágrimas. Desde que perdí la memoria, la verdad es que me tiene sin cuidado lo que piense esa familia. Escuchar a Nora hablar de mi vida pasada era como oír un relato ajeno. No sentía ni tristeza ni felicidad. Extendí la mano y sostuve la de ella. Tenía las manos ásperas, pero cálidas. Gracias, Nora. Ya me has ayudado bastante. Nora se secó las lágrimas con la otra mano y sus ojos estaban llenos de emociones difíciles de describir. Es mejor así, murmuró. Es mejor que hayas olvidado. La oí, pero no le di mucha importancia. Estaba demasiado pendiente de mi avena. Tenía tanta hambre que me la habría comido toda, pero parecía que mi estómago se había encogido. Ni siquiera había terminado la mitad del cuenco, cuando ya me sentía satisfecha. Me daba pena dejarla a medias, pero no soportaba más. Justo en ese momento, una voz fría resonó desde la puerta. «Nora, Claire, ¿qué están haciendo?». El sonido de la cerradura girando me hizo contener la respiración. La puerta se abrió lentamente y la luz del pasillo entró, obligándome a entrecerrar los ojos. Me encogí instintivamente en un rincón del cuarto oscuro, esperando lo peor. Ryland estaba parado en el umbral, su silueta imponente bloqueando la luz. Su mirada recorrió el interior de la habitación hasta detenerse en mí. Luego, bajó la vista hacia la bandeja de comida que Nora había traído. Sus labios se fruncieron en una línea de desconfianza. «¿Qué estás haciendo aquí, Nora?». La voz de Ryland era seca, calculadora. Nora, a mi lado, no titubeó. «Tu madre me pidió que le trajera comida a Claire. Estaba débil». Ryland no respondió de inmediato. Sus ojos se fijaron en la bandeja con un brillo analítico. Mi corazón latía con fuerza. Si descubría la verdad, si siquiera sospechaba que Nora me estaba ayudando por su cuenta, no solo yo pagaría las consecuencias. Él la miró durante unos segundos más antes de hacer un gesto con la cabeza. «Sal de aquí». Nora no dudó. Me lanzó una última mirada fugaz antes de salir. La puerta se cerró con un golpe seco. El silencio se instaló. Ryland cruzó los brazos y me observó con detenimiento. «No creas que esto cambia nada», dijo en voz baja. «Vas a quedarte aquí hasta que aprendas a comportarte». No respondí. Aprendí hace mucho que con Ryland no valía la pena discutir. Sin embargo, cuando se giró para irse, un impulso extraño me recorrió. Tal vez fueron las palabras de Nora. Tal vez el simple hecho de que por primera vez en mucho tiempo alguien había demostrado que yo
yo importaba lo suficiente como para arriesgarse por mí. ¿Por qué me odias tanto? Solté sin pensar. Rylan se detuvo, pero no se giró. No es odio, es justicia. Mi estómago se revolvió. Justicia. Como si todo lo que me habían hecho tuviera alguna justificación. ¿Justicia para quién? Esta vez sí me miró. Su expresión no tenía rastros de culpa, solo la misma indiferencia de siempre. Para Sienna. Y con esas palabras, cerró la puerta con llave y se fue. Esa noche, me quedé despierta durante horas, mirando la bandeja de comida frente a mí. No tenía hambre, solo sentía un vacío profundo en el pecho. No sabía que esa sería mi última noche en esa casa. El crujido de la cerradura me despertó de golpe. Abrí los ojos de inmediato, el corazón golpeándome contra las costillas. Alguien estaba abriendo la puerta. No era Rylan. Sus pasos eran pesados, pero con un ritmo diferente, más calculado. Mi cuerpo entero se tensó. La silueta de un hombre apareció en el umbral. No era nadie que conociera. Alto, de hombros anchos, con el rostro cubierto en sombras. Mi primer pensamiento fue que la familia Evans finalmente había decidido deshacerse de mí. Tal vez los escándalos recientes los habían empujado a tomar medidas más drásticas. Me pegué contra la pared, tratando de hacerme lo más pequeña posible. Pero entonces, él se agachó y me miró a los ojos. Vine a ayudarte. Mi respiración se entrecortó. ¿Quién eres? No hay tiempo para explicaciones. Su voz era firme, pero no agresiva. ¿Puedes caminar? Asentí con lentitud. No tenía motivos para confiar en él, pero tampoco tenía opciones. Cualquier cosa era mejor que quedarme en esa casa. Me tendió la mano. La tomé. Mi cuerpo temblaba mientras me levantaba con la ayuda del desconocido. A pesar del miedo que me paralizaba, había algo en su voz, en la forma en que sus ojos me observaban sin la dureza con la que Rylan solía hacerlo, que me hizo creerle. Tenemos que salir de aquí sin hacer ruido, susurró él. Asentí, sintiendo mis piernas débiles después de tanto tiempo encerrada. El hombre echó un vistazo al pasillo, asegurándose de que estaba despejado, y me guió fuera del cuarto oscuro. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho mientras avanzábamos. Cada paso parecía una eternidad. La casa estaba en completo silencio. A esas horas de la noche, los Evans dormían con la seguridad de que su mundo estaba perfectamente controlado. Si supieran que en ese momento me escabullía de su prisión, harían cualquier cosa para detenerme. Mi salvador me condujo por un pasillo poco transitado, manteniendo el cuerpo ligeramente inclinado hacia adelante, como si estuviera listo para protegerme en caso de emergencia. Bajamos las escaleras sin hacer ruido, evitando los escalones que chirriaban. Cuando nos acercamos a la puerta trasera, sentí que el aire se volvía más pesado. Si alguien nos atrapaba ahí, sabía que no saldría viva de esa casa. El hombre manipuló la cerradura con habilidad. El sonido del clic resonó como un trueno en la quietud de la mansión. Me estremecí, esperando que una luz se encendiera en cualquier momento, que una voz gritara mi nombre con furia. Pero no pasó nada. La puerta se abrió y una brisa nocturna acarició mi rostro. Era la primera vez en mucho tiempo que sentía el aire fresco en la piel sin la opresión de esas paredes. «Vamos», me susurró él, y sin dudarlo, lo seguí. Corrimos en la oscuridad hasta llegar a un coche negro estacionado a una distancia prudente de la casa. Él abrió la puerta del copiloto para mí. Me subí, mis manos aún temblando. Él rodeó el coche y tomó el asiento del conductor. «¿Quién eres?», pregunté, con la voz apenas audible. Encendió el motor y miró al frente antes de contestar. «Lucas Hauben, soy hijo de Nora». Me quedé en silencio. «¿El hijo de Nora?». «Ella me pidió que te ayudara», continuó. «No voy a mentirte, al principio no le creí. Me parecía imposible que una familia tan poderosa pudiera hacer algo así con su propia hija». Tragué saliva con dificultad. «¿Entonces por qué lo hiciste?». Él giró la cabeza y me miró con intensidad. «Porque vi tu rostro cuando abrí esa puerta». No supe qué responder. Lucas condujo en silencio, con las manos firmes en el volante. Solo cuando la mansión de los Evans quedó lejos, sentí que mi cuerpo dejaba de estar en estado de alerta. «Vamos a la casa de mi madre», dijo él finalmente. «No tienes que preocuparte más». No me atreví a creer en esas palabras. A lo largo de mi vida, las personas que decían que se preocuparían por mí solo terminaban hiriéndome. Pero en ese momento, no tenía otra opción más que confiar. Y en el fondo, había algo en la firmeza de su voz que me hacía querer hacerlo. El coche avanzaba por calles que no reconocía. Mi cabeza se apoyaba contra el cristal de la ventana, pero no cerré los ojos ni por un segundo. No podía. A pesar de estar lejos de la mansión Evans, el miedo todavía me envolvía como una sombra. ¿Y si todo esto era una trampa? ¿Y si Lucas me llevaba a otro lugar donde me encerraran de nuevo? Intenté descifrarlo a través del reflejo en la ventana. Su mandíbula estaba tensa, sus manos sujetaban el volante con firmeza, pero sus ojos no tenían la dureza que veía en los de Rylan. Cuando el coche se detuvo frente a una casa pequeña de 2 pisos, sentí una presión en el pecho. Lucas apagó el motor y giró hacia mí. «Mi madre está esperándonos adentro», dijo. «No tienes que entrar si no quieres». No supe qué responder. No sabía qué hacer con tanta libertad de elección. Él bajó primero y rodeó el coche hasta abrir mi puerta. Dudé un momento antes de poner un pie fuera. El aire nocturno se sentía fresco, diferente del encierro opresivo al que me habían condenado durante tanto tiempo. Lucas me guió hasta la entrada. Antes de que pudiera tocar la puerta, esta se abrió de golpe y Nora apareció frente a mí con el rostro lleno de emoción y alivio. «Oh, querida», sin previo aviso, me envolvió en un abrazo. Mi cuerpo entero se tensó. Nadie me había abrazado en años. No supe
cómo responder a su gesto, pero ella no pareció importarle. «Estás a salvo ahora», susurró, acariciándome la espalda con un cuidado que me hizo sentir como si de verdad importara. Cuando me soltó, su mirada recorrió mi rostro, como si quisiera asegurarse de que realmente estaba allí, frente a ella. «Ven, entra, debes estar agotada». Dentro de la casa, el ambiente era cálido y acogedor, diferente de la frialdad de la mansión Evans. Todo en ese lugar tenía vida. Fotos en las paredes, una manta doblada sobre el sofá, el aroma a café impregnando el aire. Un hogar. Me senté en la mesa de la cocina mientras Nora me preparaba una taza de té caliente. Lucas se apoyó contra la encimera, observándome en silencio. «No puedo quedarme», dije en voz baja, casi sin pensarlo. Nora dejó la taza frente a mí y se sentó en la silla de al lado. «Claire, esta casa es tuya tanto como nuestra. Nadie va a obligarte a quedarte, pero no tienes que irte si no quieres». La calidez en sus palabras me desarmó. No tenía a dónde ir. No tenía amigos ni familia que realmente me quisiera. ¿Y si me encuentran? Mi voz tembló. Lucas habló por primera vez desde que entramos. «No lo harán. Y aunque lo intenten, no voy a dejarlos llevarte». Algo en la firmeza con la que lo dijo me hizo querer creerle. Tomé la taza de té entre mis manos y dejé que el calor se extendiera por mis dedos. Quizás, solo quizás, aquí podría estar a salvo. Esa primera noche en la casa de Nora, no pude dormir. Me acosté en la cama que ella preparó para mí, con sábanas limpias y una manta suave, pero mi cuerpo no sabía cómo relajarse. Durante años, había aprendido que la oscuridad traía peligro. Cada crujido de la casa, cada sombra en la pared me hacía contener la respiración. ¿Y si todo esto era solo un sueño? ¿Y si despertaba de nuevo en el cuarto oscuro, con Rylan golpeando la puerta y Sienna llorando en el fondo mientras me culpaban por todo? Me incorporé en la cama, con el corazón latiendo con fuerza. Mi garganta estaba seca. No quería seguir así. Me levanté en silencio y salí de la habitación. La casa de Nora era pequeña, pero acogedora. Avancé con cautela por el pasillo hasta la cocina. Cuando llegué, vi una silueta familiar apoyada contra la mesa, con un vaso de agua en la mano. Lucas levantó la vista y me miró con curiosidad. «No puedes dormir», dijo, más como una afirmación que como una pregunta. Negué con la cabeza. Él dejó el vaso en la mesa y sacó otro del estante, llenándolo con agua antes de pasármelo. Lo acepté con manos temblorosas. «Tómalo con calma», dijo, apoyándose en la encimera. «Tienes mucho que procesar». Bebí un sorbo y bajé la mirada. No sé cómo hacer eso. Lucas guardó silencio unos segundos. Luego, con un suspiro, tomó asiento en una de las sillas. «Cuando tenía 15 años», empezó, «tuve un accidente en motocicleta. Nada grave, pero fue suficiente para que mi madre casi me matara del susto». Levanté la vista, sorprendida. Después de eso, cada vez que subía a una moto, sentía que iba a perder el control, que algo terrible iba a pasar. Y lo peor es que no podía explicarlo. Solo sucedía. Se quedó en silencio un momento antes de mirarme. «El miedo no desaparece de un día para otro, Claire. A veces tienes que aprender a vivir con él hasta que deje de tener poder sobre ti». Sus palabras se quedaron en mi mente. Yo había vivido con miedo toda mi vida, y por primera vez me pregunté si alguna vez podría dejar de hacerlo. Lucas se levantó y me miró con una pequeña sonrisa. «Deberías intentar dormir. No estarás sola aquí». Y con esas palabras, me dejó en la cocina con mis pensamientos. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, cerré los ojos y traté de respirar. Los días siguientes en la casa de Nora fueron extraños. No porque me sintiera incómoda, sino porque no sabía cómo sentirme. No tenía miedo de abrir una puerta y encontrarme con Rylan. No tenía que preocuparme por cada palabra que decía para no molestar a Sienna. Era libre, pero la libertad era algo nuevo, y yo no sabía cómo usarla. Nora no me presionaba, no me hacía preguntas que no quisiera responder. Simplemente me trataba con cariño, con una paciencia que me desconcertaba. Lucas, por otro lado, tenía una presencia distinta. A veces, se quedaba en la sala conmigo en silencio, sin intentar llenar los vacíos con palabras innecesarias. Otras veces, encontraba maneras sutiles de hacerme hablar, como si supiera que necesitaba soltar todo lo que llevaba dentro. «¿Cómo es sentirse normal?», le pregunté un día, cuando estábamos sentados en el porche. Él dejó la lata de soda en la baranda y me miró con curiosidad. «¿Normal?» «Sí, como vivir sin sentir que algo malo va a pasar todo el tiempo». Lucas inclinó la cabeza hacia un lado, pensativo. «Creo que nadie se siente completamente normal todo el tiempo», dijo. «Pero sé que se siente bien no estar solo». Sus palabras se quedaron conmigo. No estaba sola, pero había algo dentro de mí que aún no encajaba. Y entonces empezaron las memorias. Al principio eran solo destellos, imágenes fugaces que aparecían en mi cabeza sin aviso. El sonido de una puerta cerrándose con llave, la voz de mi madre diciéndome que debía ser más comprensiva, el frío del suelo del cuarto oscuro bajo mi piel. No quería recordar, pero no podía evitarlo. Una tarde, mientras Nora organizaba algunos papeles en la mesa de la cocina, vi algo que me hizo congelarme en mi silla. Era un documento con el nombre Claire Evans escrito en la parte superior. Mi respiración se volvió errática. ¿Qué es eso? Nora levantó la vista y su expresión se suavizó al ver mi estado. «Son documentos sobre tu familia, sobre lo que te hicieron». Me quedé en silencio. «Podemos usarlos para demostrar que mereces justicia», continuó, «pero solo si tú quieres». Mi estómago se revolvió. No quería enfrentar el pasado, pero tampoco quería seguir siendo prisionera de él.
él. Lucas, que había estado apoyado contra la pared en silencio, habló con calma. Tal vez deberías hablar con alguien sobre todo esto. Lo miré, confundida. ¿Con quién? Con un profesional, un terapeuta. Mi primera reacción fue el rechazo. No necesitaba que alguien más me dijera lo que ya sabía. Pero luego pensé en las memorias que seguían regresando sin control, en los años que había pasado creyendo que todo era mi culpa. Tal vez necesitaba ayuda después de todo. Esa noche, le pedí a Nora que me ayudara a encontrar a alguien con quien hablar. Y con ese pequeño paso, decidí enfrentar todo lo que había intentado olvidar. Nunca había estado en una oficina como esa. Las paredes eran de un color claro, con cuadros abstractos colgados en lugares estratégicos. Había una lámpara de luz cálida en una esquina y una pequeña estantería con libros. No se parecía en nada a la frialdad de la mansión Evans. Nora se ofreció a acompañarme, pero decidí ir sola. Si iba a enfrentar esto, tenía que hacerlo por mí misma. La terapeuta, una mujer de unos 40 años con expresión amable, me recibió con una sonrisa. Puedes sentarte donde te sientas más cómoda, Claire. Me senté en el sofá frente a ella, con las manos entrelazadas en el regazo. ¿Por dónde se suponía que debía empezar? El silencio se alargó unos segundos, hasta que ella habló con calma. No tienes que contarme nada que no quieras. Podemos ir a tu ritmo. Mi ritmo. Nadie me había ofrecido eso antes. Respiré hondo y miré mis manos. No sé quién soy. La confesión salió de mis labios antes de que pudiera detenerla. Me dijeron toda mi vida que era parte de una familia, pero nunca me trataron como tal. Me hicieron creer que mi existencia era un error, que debía pagar por algo que ni siquiera entendía. Mis manos temblaban. La terapeuta asintió con suavidad. Eso suena como una carga muy difícil de llevar. Reí sin humor. No tenía opción, pero ahora sí. Esas palabras se quedaron flotando en el aire. Ahora sí, salí de la sesión sintiéndome agotada, pero también un poco más liviana, como si por primera vez hubiera dicho en voz alta algo que ni yo misma había entendido del todo. Lucas estaba esperándome afuera, apoyado contra su coche. ¿Cómo te fue?, preguntó con un tono neutral, sin presión. Me encogí de hombros. Raro, pero bien, creo. Lucas asintió, pero no insistió. Se limitó a abrir la puerta del coche para mí, y en el camino de regreso, dejó que el silencio fuera suficiente. Por primera vez, empecé a creer que tal vez, solo tal vez, podría recuperar lo que me quitaron. Las sesiones con la terapeuta se volvieron parte de mi rutina. No siempre eran fáciles. Algunas veces salía de ahí sintiéndome peor, como si hubiera removido cicatrices que aún no estaban listas para sanar. Pero otras veces, sentía que por fin empezaba a entenderme a mí misma. Recuperar mis recuerdos fue lo más difícil, no porque los hubiera olvidado, sino porque los había enterrado tan profundamente que pensar en ellos me hacía sentir como si me estuviera ahogando. Pero no estaba sola. Nora me apoyaba en todo momento, asegurándose de que supiera que tenía un hogar con ella. Y Lucas se convirtió en una constante. Siempre estaba ahí, incluso cuando no decía nada. Y aunque al principio su presencia me incomodaba, porque no estaba acostumbrada a que alguien estuviera cerca sin querer nada a cambio, con el tiempo aprendí a aceptarlo. Él no intentaba arreglarme, no intentaba darme soluciones ni hacer que olvidara lo que había pasado. Solo me acompañaba. Fue durante una de mis sesiones que finalmente entendí lo que tenía que hacer. ¿Por qué crees que tienes miedo de dar el siguiente paso?, preguntó la terapeuta mirándome con paciencia. Porque si lo hago, significa que todo esto realmente pasó. Mi voz salió quebrada. Si los denuncio, si exijo lo que es mío, significa que todo lo que hicieron fue real, que no fue solo una pesadilla. Hubo un silencio. Claire, ¿crees que si no haces nada, el dolor desaparecerá? Mi garganta se cerró. Sabía la respuesta. No desaparecería. Nunca desaparecería, a menos que yo misma lo enfrentara. Ese mismo día, al llegar a casa de Nora, tomé los documentos que habíamos reunido y me senté frente a ella. Estoy lista. Nora me miró con orgullo. Lucas, que estaba en la otra habitación, se detuvo y me observó con esa expresión neutral que siempre tenía. Pero esta vez vi algo más en sus ojos. Admiración. Y por primera vez me sentí fuerte. Esa misma semana, mi historia salió a la luz. Las noticias estallaron con titulares sobre la hija oculta de los Evans, sobre cómo había sido maltratada y relegada al olvido para que Sienna pudiera mantener su lugar. Las pruebas eran claras. No había manera de que negaran lo que habían hecho. Y cuando llegó el momento, hice mi última jugada. Exigí mi lugar como la legítima heredera de la empresa Evans. Si pensaban que podían borrarme, se habían equivocado. El día de la audiencia, me vestí con la ropa más formal que Nora pudo encontrar para mí. Cuando me miré en el espejo, por un momento no me reconocí. Ya no era la Claire frágil que se encogía en la oscuridad. Lucas me llevó hasta el edificio donde se llevaría a cabo la reunión con los abogados y representantes legales de la empresa Evans. Sentí mi estómago revolverse cuando bajé del coche. No importaba cuánto hubiera cambiado, enfrentar a mi familia aún me daba miedo. Cuando entré en la sala de conferencias, el silencio fue inmediato. Mis padres estaban sentados al otro lado de la mesa, Charles y Lila Evans, las personas que me trajeron al mundo, y luego decidieron que mi existencia no les convenía. Rylan estaba de pie junto a ellos, con los brazos cruzados y una expresión de absoluto desprecio. Y al lado de mi madre, con las manos apretadas sobre la mesa, estaba Sienna. Había bajado de peso. Su rostro reflejaba una mezcla de tensión y miedo, como si estuviera al borde de un colapso. La abogada que representaba
representaba a los Evans. Me dirigió una mirada rápida antes de hablar. Señorita Evans, entendemos que hay ciertas acusaciones en contra de su familia. Me senté con la espalda recta, ignorando el escalofrío que recorría mi piel al escuchar la palabra familia. No son acusaciones, respondí con calma. Son hechos. El silencio en la sala era sofocante. La abogada continuó. Su familia está dispuesta a llegar a un acuerdo para evitar un proceso judicial largo y complicado. Esperé. Sabía que vendría una trampa. A cambio de que usted retire los cargos de abuso y negligencia, los Evans le ofrecen una compensación económica justa y una participación en la empresa. Ahí estaba. La oferta para comprar mi silencio. Antes de que pudiera responder, mi madre habló por primera vez. Claire, cariño, todo esto es un malentendido. Me giré lentamente hacia ella. ¿Un malentendido? Mi voz fue baja, peligrosa. Nunca quisimos hacerte daño, continuó. Todo lo que hicimos fue por Sienna. Mis manos se cerraron en puños. Eso no es una disculpa. No seas dramática, intervino Ryland con desprecio. Solo quieres dinero. Reí sin humor. ¿Dinero? Me encerraron en un cuarto oscuro durante años. Me trataron como si fuera un error. Y ahora creen que pueden comprar mi silencio. Ryland me fulminó con la mirada. Tú siempre fuiste el problema. Le sostuve la mirada sin parpadear. No, el problema fue que ustedes pensaron que yo nunca pelearía por mí misma. Los abogados de mi lado hablaron entonces, exponiendo todas las pruebas. No había escapatoria. Los Evans estaban acabados. Cuando la audiencia terminó, Sienna se quedó atrás. Me miró con lágrimas en los ojos. Claire, yo nunca quise que esto pasara. Sentí algo dentro de mi revólver. Toda mi vida había querido escuchar esas palabras, pero ahora sonaban vacías. Si realmente no lo querías, entonces, ¿por qué nunca hiciste nada? No esperé su respuesta. Me di la vuelta y salí de la sala con la cabeza en alto. Ese día, los Evans perdieron todo, y yo, por fin, recuperé mi vida. Después de la audiencia, la noticia de la caída de los Evans se esparció como fuego. Mis padres fueron acusados formalmente de abuso y negligencia, y Ryland no tardó en enfrentar consecuencias legales por lo que me hizo. Sienna no fue arrestada, pero su reputación quedó destruida. La prensa dejó de verla como la hija perfecta, y la expuso como alguien que permitió que una injusticia se cometiera frente a sus ojos sin mover un dedo. Yo, en cambio, tenía algo que nunca imaginé tener: libertad. Pero la libertad no era tan sencilla como había creído. Por primera vez en mi vida, no había nadie diciéndome qué hacer, qué decir, cómo comportarme. No tenía que vivir con miedo, y eso, de alguna manera, también me asustaba. A veces, me sorprendía a mí misma esperando escuchar el sonido de la cerradura girando, o me detenía antes de entrar en una habitación, esperando que alguien me ordenara salir, pero nadie lo hacía. Nora me recordaba constantemente que su casa era mi casa, y Lucas seguía ahí. Él no era el tipo de persona que daba discursos motivacionales o intentaba arreglar a los demás, solo me daba espacio, y al mismo tiempo, nunca me dejaba sola. Una noche, mientras estábamos sentados en el sofá viendo una película, sin hablar demasiado, sentí algo dentro de mí moverse. No sé cómo vivir así, admití en voz baja. Lucas apartó la vista de la pantalla y me observó con atención. Así como, tragué saliva, sin miedo, sin esperar que alguien me castigue por cada cosa que haga. Lucas apoyó los brazos sobre sus rodillas pensativo. No puedes borrar todo lo que viviste de un día para otro, pero puedes decidir qué hacer con eso. Mi pecho se contrajo. ¿Y si nunca aprendo? Lucas me miró con una intensidad que hizo que mi piel se erizara. Lo harás, pero no tienes que hacerlo sola. Su voz era tranquila, pero sus palabras eran un ancla en medio de mi caos. Y por primera vez, pensé que tal vez, solo tal vez, podía permitirme confiar en alguien. Pasaron meses antes de que finalmente me sintiera cómoda con la idea de que mi vida me pertenecía. Todavía tenía miedo. Todavía me despertaba en las noches con el corazón acelerado y la sensación de encierro en la piel. Pero, poco a poco, el pasado comenzó a soltarme. Seguí con la terapia. Acepté que sanar no era un proceso lineal, que habría días en los que me sentiría libre y otros en los que la sombra de los Evans volvería a alcanzarme, pero ahora sabía cómo enfrentarla. Tomé el control de la empresa que alguna vez fue de mi familia, no porque quisiera venganza, sino porque quería probarme a mí misma que podía hacerlo, y lo hice. Cada vez que caminaba por los pasillos de la compañía, los empleados que alguna vez me vieron como la hija olvidada, ahora me miraban con respeto. No era Claire, la niña invisible, era Claire Evans, la mujer que se negó a ser borrada. Pero incluso con todo lo que había conseguido, la idea de lo que significaba un hogar seguía siendo confusa para mí. Un día, después de una jornada agotadora, llegué a la casa de Nora y me detuve frente a la puerta. ¿Era esto mi hogar? No tenía otra respuesta más que la sensación cálida en mi pecho cuando cruzaba esa entrada. Cuando entré, encontré a Nora en la cocina, tarareando una canción mientras preparaba la cena. Lucas estaba en la sala, recostado en el sofá con los ojos cerrados, como si el mundo entero pudiera esperar un momento más para él. Sentí un nudo en la garganta. No necesitaba nada más que esto. Esa noche, después de la cena, Lucas y yo nos quedamos en el porche, mirando el cielo estrellado. He estado pensando, dije después de un rato. Lucas levantó una ceja, esperando. Sobre lo que dijiste hace meses, sobre no hacerlo sola. Él no sonrió ni dijo nada, solo esperó. Mi corazón latía rápido, pero esta vez no era por miedo. Quiero intentarlo.
Lucas no preguntó qué significaba intentarlo. No tenía que hacerlo. Solo me miró con esa forma en la que siempre lo hacía, como si supiera que yo podía lograr lo que quisiera, incluso si yo aún no lo creía. Y luego, con calma, dijo: «Cuando estés lista, aquí estaré». Mi pecho se llenó de algo nuevo, algo que nunca antes había sentido: seguridad. Por primera vez en mi vida, entendí que el amor no tenía que doler, que podía elegir en quién confiar, que podía construir un hogar con personas que realmente me quisieran. Y lo hice. Esa noche, al cerrar los ojos, supe que nunca volvería a la oscuridad, porque por fin era libre. El sol de la mañana entraba por la ventana de mi oficina, bañando todo con una luz cálida y tranquila. Me apoyé en el escritorio, sosteniendo una taza de café mientras miraba la ciudad desde las alturas. Habían pasado 3 años desde la última vez que vi a los Evans, desde la última vez que escuché sus voces, desde que me miraron con desprecio, creyendo que yo nunca podría ser más que un error en sus vidas. Ahora, la empresa Evans era mía. Al principio, tomar el control fue aterrador. No sabía si realmente podía hacerlo, si alguien me tomaría en serio. Pero con el tiempo, aprendí a confiar en mis propias decisiones. Demostré que no solo merecía estar ahí, sino que lo haría mejor que cualquiera de ellos. Hubo golpes, desafíos, momentos en los que quise rendirme, pero cada vez que el miedo intentaba arrastrarme de vuelta, recordaba una cosa: ya no estaba sola. Sentí unos brazos rodearme por la cintura y una barbilla apoyarse en mi hombro. «Estás trabajando demasiado otra vez», susurró Lucas, con su voz aún adormilada. Sonreí sin apartar la vista de la ciudad. Solo estaba pensando: ¿en qué? En todo lo que nos trajo hasta aquí. Lucas giró mi rostro suavemente con una mano y me besó la mejilla antes de mirarme con esa expresión que todavía lograba hacerme sentir segura, incluso después de todo este tiempo. «Sobreviviste a todo, Claire. Y ahora estás viviendo». Sí, ahora estaba viviendo. Nos casamos hace un año, en una ceremonia pequeña con pocas personas. Nora lloró más que yo durante la boda, pero su sonrisa fue la más brillante de todas. Ella se convirtió en la madre que siempre necesité. Cuando firmé los papeles del matrimonio, supe que, aunque no llevábamos la misma sangre, era mi familia más que nadie en este mundo. Cada día en la empresa, cada mañana que despertaba junto a Lucas, cada tarde que pasaba con Nora en la casa que ahora llamábamos hogar, me recordaba que fui más fuerte que mi pasado, que era feliz y que, por primera vez en mi vida, no tenía miedo de seguir adelante.